Qué alegría poder darte la bienvenida a una entrega más de Conociendo al Salvador, una serie enfocada en entender lo que la Biblia nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo y su extraordinaria obra de rescate en favor de la humanidad. Soy tu facilitador, Julio César Labrador, y hoy precisamente vamos a concentrarnos en el papel de Cristo en el proyecto divino de la salvación. Nuestro episodio de hoy se llama El Salvador Unigénito. ¿Recuerdas lo que vimos en los programas pasados? Déjame hacerte un recuento. En primer lugar, entendimos que el pecado es en esencia el estado de rebelión contra Dios que afectó nuestra naturaleza humana, sometiéndonos a una condición carnal o antiespiritual, y que se manifiesta en lo que se llama las obras de la carne, es decir, transgresiones, omisiones y malas intenciones. Luego establecimos, basados por supuesto en la Biblia, que para salvar a la humanidad, Dios primero nos cambia de estado, pasándonos de rebeldes a reconciliados. Luego inicia un proceso de transformación de nuestra condición, otorgándonos una naturaleza espiritual, y como consecuencia de estas dos cosas, se comienzan a ver nuevos resultados en nuestra vida, lo que la Escritura llama el fruto del Espíritu. Con esto como base, entremos en materia, siguiendo nuestra clásica metodología de hacernos preguntas que encuentran su respuesta en la palabra de Dios. Y la primera de esas preguntas es: ¿qué parte realiza el Señor Jesús en la salvación de la humanidad? Para saberlo, te invito a leer una sección de la Biblia que recientemente ya habíamos visto. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nota la progresión. La muerte de Cristo nos reconcilia con Dios y su vida, una vez reconciliados, nos salva. Este es un pensamiento impactante, porque nos da a entender que nuestra salvación depende enteramente de Cristo al reconciliarnos y transformarnos. ¿De qué manera? Pues como raza nos representa ante Dios y como individuos nos permite usar nuestro libre albedrío para aceptar o no lo que Él nos ofrece. Para ir entendiendo mejor, te invito a pensar en lo siguiente: ¿quién es Jesús? Y vaya que esta es una pregunta difícil, porque no solo estamos hablando de la segunda persona de la deidad, como ya vimos en algún episodio del pasado, sino que además Él también es un ser humano. Comencemos respondiendo a esta interrogante leyendo el texto bíblico más conocido de todos, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay varias cosas que nos comunica este sencillo versículo de la Escritura. Que Dios ama a este planeta de una manera sencillamente inexplicable. Que fue capaz de dar, es decir, otorgar o regalar a su Hijo unigénito. Que lo más sabio que podemos hacer es creer en Él, es decir, ejercer fe en Cristo. Y que de eso depende nuestra salvación, ya que si lo hacemos no nos perderemos, sino que al contrario tendremos vida inmortal. Todo esto debiera maravillarnos, que Dios nos ame así y que esté tan comprometido en redimirnos con el objetivo de que estemos para siempre con Él es definitivamente algo extraordinario. Pero concentrémonos en una cosa: ¿cómo es que Dios nos salva? La respuesta es tan sencilla como incomprensible: cuando creemos en su Hijo unigénito. Llegados a este punto, vale la pena preguntarnos qué significa la palabra unigénito. Pues bien, este es un vocablo de origen griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Se pronuncia monogenes en esa lengua y es un término compuesto, es decir, conformado por dos palabras juntas: mono, uno o único, y genes, género o especie. Lo que el escritor nos está diciendo es que Jesucristo es el Hijo de Dios que tiene la característica de único en su género o en su especie.
Es decir, que no existe nadie como Él entre los hijos de Dios. Y aquí tenemos que clarificar dos cosas. ¿Por qué es unigénito? ¿Y qué quiere decir el escritor cuando usa la expresión hijo? Bueno, la verdad es que el Señor Jesús es un ser absolutamente diferente de todos en el universo, ya que en Él se combinan dos naturalezas, la humana y la divina. Solo existe Él con esas características, ya que es al mismo tiempo Dios y hombre. Pero hablemos de la expresión hijo. ¿A quiénes se le llama en la Biblia hijos de Dios principalmente? Te invito a leer en primer lugar Lucas 3, 37 y 38. Mira cómo dice: hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí se nos muestra la parte final de la genealogía de Jesucristo que había comenzado desde el versículo 23 y que nos presenta los ancestros del Señor hasta Adán. Pero aquí es donde encuentra respuesta a nuestra pregunta. La Biblia dice que Adán fue hijo de Dios porque provino directamente de sus manos sin que hubiera otro progenitor. Así que según la Biblia, Adán fue hijo de Dios. Pero permíteme invitarte a leer Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira cómo el ángel que le anuncia a María el nacimiento de Cristo le dice claramente que el santo ser que provendría de ella sería llamado Hijo de Dios, al igual que lo fue Adán. Es de subrayar que el nacimiento de Jesús era especial porque, aunque tenía una madre humana, su ingreso entre nuestra raza sería el resultado de un milagro obrado por el Espíritu Santo. Así que al nacer, Jesús era Hijo de Dios. Pero, ¿acaso no nacemos todos como hijos de Dios? Analiza atentamente lo que Juan dice en el capítulo 1 de su Evangelio y en los versículos 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para Juan, precisamente el mismo escritor que registró que Dios envió a su Hijo unigénito, la expresión Hijo de Dios es más que una designación general de los seres humanos. Según el texto, nosotros no nacemos como hijos de Dios, sino que somos hechos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo. La razón para esto es que antes de reconocer al Salvador, éramos enemigos del Creador, rebelados contra su gobierno. Pero al aceptar al unigénito, somos reconciliados y declarados sus hijos. En otras palabras, nacemos como criaturas de Dios en el sentido de que Él es nuestro hacedor. Pero solo al aceptar a Cristo es que se nos hace hijos de Dios tras recibir la reconciliación. Sin embargo, hubo dos seres que al abrir sus ojos a la vida en este mundo no estaban en rebelión. Adán, quien antes de pecar estaba en armonía perfecta con su Padre Celestial, y Jesucristo, quien vino a reconciliarnos con Dios. Por cierto, ¿para qué labor fue designado Adán cuando fue creado? La Biblia nos lo dice claramente en Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí estamos viendo que Adán y Eva recibieron la designación de señorear sobre este mundo, es decir, ser sus administradores, lo que conlleva la idea de que ante Dios eran los representantes de este planeta. Por eso, la caída de Adán no solo involucró a él como persona o a la humanidad como género, sino que afectó el mismo ecosistema terrestre. Por eso, como nuestro representante falló permitiendo la entrada del mal en este mundo,
se necesitaba un segundo Adán o nuevo representante. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 22 y 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Debido a eso es que a Jesús se le llama el postrer o segundo Adán. Mira cómo dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Lo que nos permite interpretar que Jesucristo vino a ser nuestro nuevo representante y en esa posición podría vencer donde el primero no pudo. Déjame, te comparto un versículo más, 1 Juan 2:1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes cuál es la labor de un abogado ante el tribunal? Cualquiera respondería que defendernos, pero es más que eso, representarnos. Y como el Señor salió victorioso sobre el pecado, nos presenta, o mejor, nos representa ante el Padre como nadie podría, ya que el mal no tuvo cabida alguna en él. Por esto, aceptarlo es garantía de salvación, porque cuando murió, tomó nuestro lugar para llevar sobre sí el pecado, recibiendo nuestra condenación. Pero además nos otorgó su vida perfecta para que seamos revestidos con ella y ser encontrados dignos de la salvación, algo que por nosotros mismos es imposible. Pero volviendo a nuestro tema de Cristo como unigénito por ser divino y humano, creo que nos vendría bien revisar algunas declaraciones bíblicas que señalan estas características en él. Empecemos con su divinidad. ¿Recuerdas algunos textos que ya vimos en episodios anteriores que nos muestran que Jesús es divino? Mira algunos de ellos. En primer lugar, vamos a Juan capítulo 8, versículo 58. Allí el Señor mismo dice: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, era preexistente. ¿Qué tan antes de Abraham? Miqueas 5:2 declara: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús no solo es preexistente, sino también eterno. En Isaías 9:6 se profetiza de él diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos de Dios fuerte y Padre eterno no se le darían a alguien que no fuera divino. Déjame compartirte un texto más refiriéndose a Cristo como el Verbo. Juan 1:1 y 14, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Has escuchado algo más categórico? El Verbo era Dios y fue hecho carne. Es decir, que Dios se hizo un ser humano, el unigénito del Padre Celestial. ¡Qué declaración más potente! ¿Y qué tan humano fue Cristo? Pues completamente, ya que físicamente era como nosotros. Juan 4:6 declara que se cansaba. Déjame leerlo al pie de la letra. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. También le daba sed. Mira lo que dice al respecto Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Pero a Cristo también le daba hambre. Al respecto, Mateo 4:2 expresa lo siguiente: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fue un ser humano porque nació como nacemos nosotros. Así lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, en Jesús se fusionaron de manera aún inexplicable la naturaleza divina y la humana en un solo ser. A eso la Biblia le llama el misterio de la piedad. Permíteme leértelo textualmente de 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Sin embargo, hay un aspecto más que debemos analizar con respecto a Jesús como unigénito, porque aunque hemos dicho que es único en su género, ya que no hay otro ser divino humano en el universo, Juan 3:16 no solo lo llama unigénito, sino Hijo unigénito. ¿Qué involucra esa designación? Precisamente de eso se ocupará nuestro próximo episodio. Te recomiendo que no te lo pierdas por nada del mundo. Por ahora, resumamos lo que hoy hemos dicho. Jesús es nuestro Salvador porque como representante de la humanidad vivió y murió en nuestro lugar. Con su muerte nos reconcilió y con su vida perfecta nos garantiza la redención. De su parte, todo está hecho para que nosotros seamos rescatados de la condenación. A nosotros solo nos corresponde creer en Él, porque como dice nuestro texto clave de hoy, todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Esto nos lleva necesariamente a una reflexión. Decidir creer en Cristo, resolver no hacerlo o quedarnos a la espera para definirnos más tarde. La primera opción nos mueve a una relación seria con el Salvador. La segunda a rechazarlo definitivamente. Y la tercera, la más peligrosa de todas, a jugar con el tiempo y con nuestro destino eterno. Digo que es la más peligrosa debido a que nos hace sentir que, como no lo hemos rechazado del todo, pues no estamos tan mal. El problema es que postergar es un rechazo con anestesia espiritual. Es por eso, por lo que hoy te recomiendo insistentemente que aceptes al Salvador y su maravilloso proyecto redentor. Por ahora te dejo, pero te espero muy pronto en nuestra siguiente entrega de Conociendo al Salvador. Un abrazo fuerte y que el Señor te bendiga.